Imagina llegar a una casa aparentemente normal. Pero al abrir la puerta, descubrir una de las escenas más macabras en la historia criminal de Australia. En el año 2000, la policía entró a una vivienda en Aberdeen y encontró algo que jamás olvidarían. Un hombre llamado John Price había sido brutalmente asesinado por su pareja. Pero lo más perturbador no fue el asesinato. Fue lo que ella hizo después. El caso de Catherine Knight es considerado uno de los crímenes más brutales y perturbadores en la historia criminal de Australia. La violencia extrema del asesinato y los detalles macabros descubiertos por la policía conmocionaron profundamente a la sociedad australiana y generaron gran atención mediática en todo el país. Además, el proceso judicial terminó con una sentencia histórica que marcó un precedente en el sistema penal australiano. Catherine Mary Knight nació el 24 de octubre de 1955 en el estado de Nueva Gales del Sur, en una familia marcada por problemas de violencia doméstica y conflictos constantes. Su infancia estuvo rodeada de situaciones difíciles. Creció en un ambiente familiar donde las discusiones y los comportamientos agresivos eran frecuentes, lo que influyó notablemente en su desarrollo emocional. Desde joven mostró rasgos de carácter impulsivo y violento, lo que posteriormente se reflejaría en sus relaciones personales. Durante su adolescencia abandonó la escuela y comenzó a trabajar en un matadero local. Allí aprendió a utilizar cuchillos de carnicero y a desmembrar animales, habilidades que años después resultarían relevantes en el crimen por el que se haría tristemente conocida. Sus compañeros de trabajo la describían como una persona fuerte y trabajadora, pero también como alguien que podía volverse extremadamente agresiva cuando se enfadaba. A lo largo de su vida adulta, Catherine Knight tuvo varias relaciones sentimentales que terminaron de manera conflictiva. En muchas de ellas se registraron episodios de violencia física y amenazas contra sus parejas. En algunos casos llegó a atacar a sus novios con objetos o armas, lo que provocó que varias de sus relaciones terminaran abruptamente. Estas conductas violentas ya habían llamado la atención de las autoridades antes del asesinato que la llevaría a prisión de por vida. En la década de 1990 comenzó una relación con John Price, un hombre que vivía en la pequeña localidad de Aberdeen, también ubicada en el estado de Nueva Gales del Sur. Price era padre de 3 hijos y era conocido por ser una persona trabajadora y tranquila. Al principio la relación entre ambos parecía relativamente estable, pero con el paso del tiempo comenzaron a aparecer discusiones frecuentes y episodios de violencia. Las peleas entre Knight y Price se volvieron cada vez más intensas. En varias ocasiones ella lo amenazó con hacerle daño si la abandonaba. Amigos y conocidos de la pareja afirmaron más tarde que la relación era muy conflictiva y que ambos discutían constantemente. A pesar de estas señales de alarma, continuaron viviendo juntos durante un tiempo. A finales de febrero del año 2000 la relación llegó a un punto crítico. Después de una fuerte discusión, John Price decidió separarse temporalmente de Knight y pidió una orden de restricción para evitar problemas. Sin embargo, el 29 de febrero regresó a la casa donde vivían para recoger algunas de sus pertenencias y tratar de resolver la situación. Aquella decisión terminaría teniendo consecuencias trágicas. Esa noche, Price se quedó a dormir en la vivienda. Durante la madrugada, mientras él se encontraba dormido, Catherine Knight lo atacó con un cuchillo de gran tamaño. El ataque fue extremadamente violento, lo apuñaló repetidas veces, causándole heridas mortales. Tras el asesinato, Knight llevó a cabo una serie de acciones que horrorizaban incluso a los investigadores más experimentados. Cuando la policía llegó al lugar del crimen al día siguiente, encontró una escena extremadamente perturbadora. El cuerpo de John Price había sido desmembrado y la casa mostraba signos claros de violencia extrema. Los investigadores descubrieron que Knight había manipulado el cadáver y realizado actos macabros con los restos, lo que convirtió el caso en uno de los más impactantes registrados en el país. La brutalidad de la escena dejó profundamente impactados a los agentes que entraron en la vivienda. Las pruebas encontradas indicaban que el crimen había sido cometido con un alto grado de violencia y que, además, algunas de las acciones posteriores al asesinato habían sido realizadas de manera deliberada. Estas circunstancias hicieron que el caso recibiera una enorme atención mediática y que la opinión pública quedara conmocionada por los detalles revelados durante la investigación. Catherine Knight fue detenida poco después y puesta a disposición de las autoridades judiciales. Durante el proceso legal, los fiscales presentaron numerosas pruebas que demostraban su responsabilidad en el asesinato de John Price. Ante la evidencia reunida por los investigadores, Knight finalmente se declaró culpable del crimen.
El juicio generó gran repercusión en Australia. Los detalles del caso fueron analizados cuidadosamente por el tribunal, que consideró la extrema brutalidad del asesinato y el comportamiento posterior de la acusada. Tras evaluar todas las pruebas y testimonios presentados, el tribunal decidió imponer una de las sentencias más severas posibles dentro del sistema penal australiano. En el año 2001, Catherine Knight fue condenada a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, convirtiéndose en la primera mujer en la historia de Australia en recibir este tipo de condena. La sentencia reflejaba la gravedad del crimen y el profundo impacto que tuvo en la comunidad. El caso dejó una marca importante en la historia criminal australiana. La violencia extrema del asesinato y los detalles revelados durante la investigación generaron un amplio debate sobre la violencia doméstica, las señales de alerta en relaciones abusivas y la importancia de intervenir a tiempo en situaciones de riesgo. Hoy en día, el caso de Catherine Knight sigue siendo estudiado en el ámbito de la criminología y la psicología criminal. Investigadores y especialistas lo analizan para comprender mejor los factores que pueden conducir a comportamientos violentos extremos dentro de relaciones personales. También se utiliza como ejemplo en estudios sobre violencia doméstica y perfiles criminales. A más de 2 décadas del crimen, el caso continúa siendo recordado como uno de los episodios más impactantes en la historia judicial de Australia. La brutalidad de los hechos y la singularidad de la sentencia lo han convertido en un caso ampliamente mencionado en investigaciones sobre crímenes violentos y en debates sobre justicia penal. El caso de Catherine Knight quedó marcado como uno de los crímenes más brutales en la historia de Australia. Un crimen que demostró hasta dónde puede llegar la violencia dentro de una relación. Pero también nos recuerda algo inquietante. A veces, los mayores peligros pueden estar mucho más cerca de lo que imaginamos. Si te interesan las historias de crimen reales y los casos más perturbadores de la historia, no olvides dejar tu like y suscribirte para más historias como esta.